A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Economía y Negocios. Dado el tema coyuntural, lo que hemos vivido, la jornada electoral que se vivió la semana pasada en los Estados Unidos, controversial, ya que de cierta manera la polémica suscitada por el candidato Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, en base a la supuesta ilegalidad de los resultados de ciertos estados, no dio viabilidad la Corte en Pensilvania y eventualmente se da ya por descartado, por hecho, de que Joe Biden será el nuevo presidente, es el presidente electo, a quien deseamos muchos éxitos. Habíamos conversado la semana pasada de la conveniencia para nuestra región sobre el tema de quién convendría que vaya a la Casa Blanca, ¿no? Definitivamente, la relación con los Estados Unidos, que fue siempre buena con el Ecuador, tuvo un resquebrajamiento importante con la llegada del presidente Rafael Correa, quien por motivos que algún rato lo explicará él, tiene esa malversión hacia los Estados Unidos, ese rechazo, odio a lo que siempre llamó él como el imperio. Recordemos dos actos trascendentales que marcan un poco la distancia que marcó Correa con los Estados Unidos. Uno es el tema de la no renovación del convenio de la base de Manta, la base militar de Manta que tenían los Estados Unidos en Manta, uno. Dos, el haber roto prácticamente el acuerdo de libre comercio que se estaba cuajando desde ya en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Él era un tratado de libre comercio integral, Colombia, Ecuador, Perú, con los Estados Unidos, lo cual hacía mucho más atractivo porque éramos tres países negociando con uno solo. Colombia y Perú siguieron el camino y tuvieron mucho éxito. Hoy por hoy el tiempo le da la razón a esos dos países, quienes no fueron invadidos de productos americanos, por el contrario, sus productos, el café colombiano, el cobre y todo lo que producen estos dos países, llegaron a los Estados Unidos con aranceles bajísimos, lo cual nos perjudicó notablemente, ya que prácticamente tenemos productos similares, ¿no? Café, rosas, en fin, y los productos colombianos, por ejemplo, entran a Estados Unidos con valores más bajos. El tema es que en la actualidad el gobierno del presidente Lenín Moreno dio un giro ideológico de las cosas rescatables de ese gobierno, que fue darse cuenta de que no podía él estar en el grupo de los malos, llamémoslo así. Digo de los malos por los malos gobiernos que tuvieron tanto el correísmo, el chavismo, Ortega en Nicaragua, el kirchnerismo con el peronismo, en fin. Digo malos porque no es un gusto, sino uno habla con los resultados y mirar lo que quedó del Ecuador en una década tan importante. El Ecuador pudo haber cosechado tantos éxitos económicos. Empezó como todo gobierno socialista, con un boom aparentemente generoso, con inversión pública, generando trabajo, mucha gente ganó dinero de manera legal y también de manera ilegal, pero que generó una burbuja, una falsa idea de prosperidad. Evidentemente, cuando se acaba el dinero, como decía Margaret Thatcher, es cuando hay el problema. Y el dinero no lo genera un socialismo ni una derecha, lo genera un país que trabaja, un país que ahorra, en fin. Es por eso que me quiero tomar una pausita y explicar un poco este tema de las ideologías, ¿no? Se vienen elecciones el 7 de febrero en Ecuador. Aparentemente ya está determinada cuál sería la papeleta. Entre el día de hoy y mañana se define la aceptación o no por parte del Tribunal Contencioso Electoral y el CNE de la candidatura
del abogado Álvaro Noboa, quien un poco a destiempo entraría en una contienda electoral apoyado por un movimiento político como tiene que ser, porque tienes que ser respaldado por un movimiento para ser candidato a presidente. Este movimiento Lista 55 Justicia Social, vinculado en el pasado al correísmo. Con esto no quiero decir que el abogado Noboa tenga vínculos con el correísmo, pero pienso que por lo que se está dando, aparentemente no lograría entrar, y bueno, la papeleta no sé cuánto pueda cambiar. Hay quienes dicen que la entrada del abogado Noboa perjudicaría directamente a la candidatura de Guillermo Lasso. Yo no pienso algo diferente. El concepto, el estilo del abogado Noboa, un poco populista, un hombre que ha hecho una vida política y empresarial, no controversial, pero sí diferente, especial, lo hace ser definitivamente un líder populista carismático, que pelearía, según mi criterio, votos no a la derecha o a la centro derecha, sino al populismo. Eso hay que entenderlo de esta manera. Si Noboa entra, le saca votos a otros más, le sacaría votos a Arauz, tal vez un poquito a Yacu, y algo podría perjudicar tal vez en Guayaquil, en ciertas zonas, a la candidatura de la alianza, creo, con el Partido Social Cristiano. Vamos ya a hablar de ideologías. Cuando hablamos de política, lo primero que se nos viene a la mente, y mucha gente dice, odio los políticos, qué asco son los políticos, pero no podemos meter en el mismo saco a todos. Es como en el fútbol, como los abogados, como los arquitectos, como los banqueros. No podemos decir todos los banqueros son malos, o todos los abogados son malos, o todos los argentinos son prepotentes, o todos los gringos son así asado. Esos son pensamientos muy elementales y muy básicos. Yo pienso que el público, la gente, usted, amigo, tenemos que leer un poco más, conocer un poco la historia de nuestros países, de nuestro país primero y de otros países, para entender qué le conviene más al Ecuador de aquí en adelante. Se ha hablado tanto, ayer veía un programa en Ecuavisa sobre el gobierno del presidente Febres Cordero, quien se le ha catalogado como un gobierno neoliberal, ¿no? Y esa palabra neoliberal la agarró el presidente Correa años después y hablaba de la gran noche neoliberal. Neo es suave, liberal es liberal, entonces hablaba de un neoliberalismo. Aquí en el Ecuador nunca hemos tenido un gobierno realmente liberal. Liberal va atado a la palabra libertad, ¿no? Libertad de emprender, libertad de acceder a cosas, de acceder a créditos. Eso ha sido por la forma como está hecha el país. La Constitución es un país muy complicado donde ojalá hubiera un gobierno liberal que libere y permita que cada uno pueda emprender. Mientras más emprendan, más empleo, más impuestos, más gente trabajando. El término ser de derecha o ser de izquierda viene atado a un tema histórico. En el año 1789, cuando empezaba la Revolución Francesa, había este parlamento que tenía que escoger, dar el veto, ¿no? Hacia ver si es que se mantenía todavía las normas según la monarquía y quienes no. Estaba el presidente de la Asamblea, como se llamaba en ese entonces, y a la derecha de él, físicamente a la derecha de él, se sentaron los ricos, el clérigo y sectores afines. Y a la izquierda, sectores más populares que buscaban el fin de este régimen. Desde ahí se quedó este término de derecha y de izquierda, del cual, puramente hablando, ninguno es mejor que el otro. Esto quiero ser muy claro, porque hay que analizar qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda. Ser de derecha o de izquierda depende en qué país, en qué territorio estamos hablando. ¿Me explico? O sea, no puede llamarse de izquierda, no es la misma izquierda una izquierda socialista del Foro de Sao Paulo, de la corriente chavista cubana, ¿no es cierto?, a una izquierda, por ejemplo, la que se habla de los Estados Unidos o la que se habla de Suecia. Esta izquierda que se habla en los Estados Unidos, por ejemplo, con personajes como Bernie Sanders, es una izquierda muy moderada. Estamos hablando de que dan un enfoque diferente a ciertos detalles muy elementales, donde la vida del ciudadano común estadounidense no cambia. Es un gobierno capitalista, netamente capitalismo, donde se enfoca a la riqueza que genera
el sector privado, y a su vez esto genera la estabilidad para el individuo. Un país donde, lo puedo decir porque viví muchos años en los Estados Unidos, y digamos las cosas como son. Quien no infringe las reglas, quien trabaja de manera honesta, moderada, en cualquier posición, a media, alta, baja, etcétera, va a ser próspero. Y lo es, y lo pude vivir. Un chico joven, tenía 17, 18 años, y con un sueldo pequeño, tal vez del más pequeño de entonces, me acuerdo que ganaba $4 la hora, se podía dar unos pequeños lujitos, comprarse una televisión, alquilar un departamento en un barrio bonito. Recuerdo algo muy cómico que entre dos amigos vivíamos juntos en los Estados Unidos y decidimos, vivíamos separados, decidimos vivir juntos, y entre lo que cada uno podía aportar, vivíamos en un departamento que tenía cancha de squash, cancha de golf, escúchenme bien, cancha de golf. Nunca había jugado golf. Golf es un deporte que está ligado a ciertas élites porque tienes que tener un club, tienes que tener un carrito de golf, o por lo menos pertenecer a un club que tenga carrito de golf. Sin embargo, fue asequible. Entonces, es muy diferente cuando se habla a la derecha, a la izquierda. Por ejemplo, en Europa, hablar de la izquierda sueca, un gobierno sueco donde el gobierno se encarga de pagar absolutamente todo, toda la educación, todo el tema de salud. Una persona que le da un COVID en Suecia, pues tiene todo cubierto. Tengo amigos, conocidos, gente muy cercana, que tuvo COVID en Ecuador y que la cuenta le salió $50, $60,000, gente que salió curada de haber estado entubado, cuentas de $50, $60,000 que el seguro médico en algunos casos le ayudó. Hay gente que no tuvo seguro médico. En países como esos, como ese socialismo, un socialismo verdadero y puro, el gobierno cubre todo. Pero para eso, usted, amigo, tiene que pagar una cantidad de impuestos importantes. Pero yo creo que debe ser satisfactorio que de su cheque de 1,000 le pellizquen unos $300, saber que usted tiene carreteras de primera, seguridad en las carreteras, educación primaria, secundaria y universitaria gratuita para sus hijos, pero educación de primera. No hablo de educación como estas escuelas del milenio que fueron abandonadas, no, es educación de primera. Entonces, entendamos, ¿y qué nos viene al Ecuador? Se dice que Guillermo Lasso es de derecha, se dice, por ejemplo, que Arauz es de izquierda, se habla de que Yacu sería de una izquierda, se habla de que Isidro Romero, por ser empresario, sería una centro derecha, como lo ha llamado, en fin. Pero esto va mucho más allá. Uno tiene que analizar profundamente la situación actual del país, una situación muy compleja, que ya venimos de problemas económicos heredados del correísmo, que hay que decirlo como es. El país se quedó endeudado, sobreendeudado, la deuda creció de 10,000 millones a 60,000 millones, 70,000 millones, en fin, donde se desperdició un boom petrolero gigante. El barril de petróleo llegó a costar $100 el barril. Recuerdo cuando era el gobierno Febres Cordero o cuando fue el gobierno de Gutiérrez, el barril estaba en 5, estaba en 8, estaba en 11, estaba en 12, estaba en 14. Cifras que ahora nos reiríamos si comparamos con lo que llegó a costar el barril de petróleo en una época, en cierta época, no en todo el correísmo, pero en cierta época. Entonces, es muy importante entender este tema de las ideologías. Ahora existen las redes sociales que nos dan voz a todos. Yo puedo poner en redes sociales lo que quiera de usted o usted de mí, desprestigiarme, hablar, guiar. Por un lado suena bien darle voz a todo el mundo y que sin que uno tenga que pagar un anuncio en el periódico como se hacía antes, ahora uno pueda poner en redes sociales lo que quiera. Pero a veces estas mismas redes sociales pueden distorsionar o confundir a las personas, difamar. Yo pienso que va a llegar el momento donde se tendrá, obviamente, las grandes plataformas internacionales como Facebook, Twitter, etcétera, de prohibir los anonimatos. Es muy triste a veces que exista lo que se llama un troll, alguien que pone un nombre falso en una cuenta de Facebook o de Instagram o de Twitter, y con un nombre falso, una identidad falsa que no se puede saber quién es, pueda difamar a un tercero, sea de izquierda, sea de derecha. Eso es cruel y algún rato se tiene que normar eso. Se piensa, el pensamiento es así, para centrar más allá de dónde venga la derecha o la izquierda en general siempre ha pensado más en el individuo, ¿no es cierto? En el individuo que reciba bienestar a través del Estado,
de lo que representa los ministerios, los hospitales, las dávidas, los subsidios, la educación, lo cual es muy bueno cuando el Estado tiene dinero y tiene recursos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no tiene recursos y tiene que chuparle al empresario? O al sector privado, o a la gente que produce. Cuando hablo de empresario no quiero que me tomen al gran empresario, al millonario. Empresario es usted que tiene un emprendimiento, una panadería, una fotocopiadora, un lugar donde hace fotocopias y plastifica cédulas y vende hojas de papel y vende insumos para escolares o universitarios. Es un emprendedor. Para mí ninguna de las opciones es buena ni mala. La derecha, por otro lado, promulga la riqueza, entendiéndose así que a través de la riqueza se generarán más empleos, más impuestos y más gente trabajando, más gente emprendiendo, más gente creciendo. Esto no es una verdad absoluta, porque si a mí me preguntan, José Luis, ¿qué necesita el Ecuador? El Ecuador necesita un país que tenga un ministerio de inclusión de izquierda. puede sonar raro en mi opinión. Un ministerio de salud, un ministerio de educación con una visión humanista, de una izquierda, no la izquierda latinoamericana, me refiero a la izquierda europea, pero un ministerio de producción, un ministerio de finanzas, un ministerio de comercio exterior de derecha, de alcances internacionales, que le ponga al Ecuador en el mundo y ponga al mundo en Ecuador, que nos abra los mercados para que el banano, el cacao, la tagua, el brócoli, el palmito, el chocolate, el café, los camarones, las flores ecuatorianas, en fin, los sombreros de paja toquilla, lleguen a más mercados. ¿Cómo se hace esto? Con los acuerdos comerciales. El acuerdo comercial es lo que le va a dar al Ecuador esa internacionalidad. Claro, nos toca a nosotros también recibir los productos de estos países con un menor precio. A mí me da mucha pena que, por ejemplo, una persona que en el Ecuador, un trabajador sencillo, sueñe con tener un vehículo y que nunca lo llegue a tener. Lamentablemente en Ecuador es tan costoso el valor de ciertas cosas por los impuestos que esa persona nunca podrá llegar a tener ese sueño de tener un vehículo y que pueda irse con su familia un fin de semana a pasear, llegar a un hotel, hacer unas compras, tomarse fotografías y volver a su casa. Y si se compra hacer un carrito viejo que a mitad de la carretera se recalentará y tocará ponerle agüita en el radiador y esperar 2 horas que se enfríe y seguir. Eso no es justo, eso es pobreza. Nuestro país lo que está repartiendo en este momento es pobreza. Cuando hablan de los ricos en el Ecuador, claro, seguramente hay ricos que han hecho su dinero de mala forma y lo estamos viendo en las noticias. Gente que se aprovecha de ciertos cargos públicos para hacer dinero mal habido. Enhorabuena que la justicia finalmente está actuando. Lo que es lamentable a veces es que por parte de la Fiscalía hay una Fiscalía férrea, fuerte, pero hay jueces, que no es lo mismo, Fiscalía y el Poder Judicial no es lo mismo, ¿no? Mucha gente confunde, se captura a delincuentes y salen presos enseguida porque simplemente un juez o es coimado o es presionado o hace una mala práctica y finalmente el ladrón, el malo, sale sobreseído, sale libre. Y me choca, a ustedes también seguramente, cuando escuchamos que hay en las noticias, han capturado a un delincuente que tiene 60 detenciones. ¿Cómo alguien que estuvo 60 veces o 40 veces preso puede estar en la calle? ¿Qué está fallando ahí? La izquierda o la derecha, nada, son los sistemas. Entonces, para que una derecha, una izquierda, una centro derecha, una centro izquierda funcione, se requiere instituciones sólidas y también independencia de instituciones. El tema judicial, el tema electoral, el tema legislativo tienen que ser completamente independientes. Hoy por hoy ya tenemos, decía yo, unas previsiones. Están mirando encuestas y bueno, es ya más o menos claro quiénes irían o quiénes están terciando los primeros lugares para una primera vuelta en el Ecuador, ¿no? Siempre no vamos a negarlo, el movimiento indígena ha crecido, se ha fortalecido en la imagen de Yacu Pérez, un hombre joven, carismático, que ha logrado unir a ciertos sectores de los indígenas y de los sectores y ciertos sectores de izquierda. Respetable su posición, no soy nadie para opinar, simplemente pienso que
él, como todos los candidatos, tienen que hacer propuestas más allá de hablar en contra de alguien. Luego tenemos evidentemente el grupo del sector correísta, el correísmo, que ha mantenido históricamente en los últimos 4 años una cantidad, un porcentaje similar, entre un 20, 24, 25%, lo demostraron en las elecciones regionales para alcaldes. Vimos la prefecta Paola Pavón del correísmo, ganó con un importante 25%, que a pesar que no es mucho, le permitió llegar en primer puesto, y casi a la candidata correísta para alcalde de Quito, por muy poquito, no ganó Jorge Yunda con una pequeña diferencia, porque hubo una cantidad tan amplia de candidatos que evidentemente por 1 punto, por 2 o por 1,5 ganó quien ganó, y casi gana, llegó dada la desmembración de la centro derecha y centro izquierda, pues llegó este voto sólido del correísmo, que apela a lo mismo esta vez con el voto del señor Arauz, de quien no puedo decir mucho porque no lo conozco. Quisiera estudiar un poco más su vida, su historia, un rato invitarlo para entender más su pensamiento. Lo poco que he visto en redes sociales me aterra, me asusta si es verdad que él piensa hacer eso, como lo ha dicho en algunas versiones, pero no me quiero fijar y mencionar lo que se habla en redes, sino un rato invitarlo, conversar, hacer las preguntas de manera directa. Y en un otro lugar importante está el candidato de la centro derecha, que es el señor Guillermo Lasso, quien con una fuerte alianza con el Partido San Cristiano, pues estaría terciando entre el primero y segundo lugar, sin lugar a duda, para la presidencia. Ha sido trascendental esta unión por lo menos esta omisión de candidaturas que se esperaban para consolidar lo que hoy está Guillermo Lasso. Se hablaba de Otto Sonnenhosner, el anterior vicepresidente, y también de que el Partido Social Cristiano estaba por lanzar un candidato propio. Finalmente llegaron a una alianza, y sin duda es una alianza que le da mucha fuerza a Guillermo Lasso, sobre todo en las provincias de la costa y en la provincia de Guayas, que es la provincia donde mayor votación obtiene el Partido Social Cristiano, y donde pasaba esta dualidad, donde ganaba el presidente Correa, pero ganaba el alcalde Nebot, siendo de polos completamente opuestos. Es porque, claro, estos líderes carismáticos siempre gustan y endulzan al pueblo, y bueno, a la gente le gustaba esto. Hoy por hoy, yo pienso que dada la gran cantidad de indecisos, es muy pronto decir hacia dónde se inclina. Existe una gran indecisión entre el grupo de los jóvenes, y existe una gran indecisión en las ciudades de Quito y Guayaquil, en sectores, yo diría que tarde o temprano yo sé que le van a dar el voto a Guillermo Lasso. Fue lo que pasó hace 4 años. Lasso aparecía como un candidato que gustaba, hace un 25, 27%, pero había una parte de una centro izquierda que eran candidatos que venían de los votos de Paco Moncayo, de los votos de Cintia Viteri en la primera vuelta, y que finalmente acabaron votando por Guillermo Lasso. Yo estoy seguro que esos votos van a volver a caer en Guillermo Lasso, por lo cual estoy seguro que esta candidatura se va a fortalecer. También vemos la candidatura de Arauz, que se ha fortalecido un poco, porque evidentemente tiene un voto duro, un voto sólido, que les da a estos 3 personajes, eventualmente estarían siendo 2 de estos 3 quienes irían a la segunda vuelta. Sin desmerecer lo que pueda pasar con esta gran cantidad de otros candidatos que están terciando, creo que son 18, me parece, en total, que están terciando para las elecciones. De mi parte, esto es todo por hoy. La próxima semana quiero seguir topando este tema de las derechas, las izquierdas, qué es una derecha buena, qué es una derecha mala, tomar ejemplos, sobre todo ejemplos regionales, porque tenemos que compararnos con países afines, Centroamérica, América del Sur, ya que no podemos comparar nuestra derecha o nuestra izquierda con los países, las potencias que están lejos y tienen otras realidades. De mi parte es todo por hoy. Me despido, buenas noches y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios,
un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde, Economía y Negocios.